buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Comenzando un poquito tarde con motivo pues de esta actividad especial por la visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Así que se llama, ¿no? Sí, señor. Así es, nombre criollito. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro invitado para este rato con el diputado Roy Daza, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está, Roy? Colega periodista, además. Muchas gracias. ¿Cómo está la cosa, Gracias por la Roy? invitación. Gracias a ti por venir. ¿Cómo estuvo esa elección ayer? ¿Cuál es tu lectura? Mire, yo creo que elección de delegados al Congreso, al tercer Congreso. Una expresión, El PSUV. una expresión que se fue desarrollando los últimos días antes de la elección del domingo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, fue dándose como una especie de consenso por la base en relación a los delegados, a las personas que van a ser voceros del partido en el Congreso de este fin de semana. Y yo creo que estamos frente a una elección muy sui generis, es decir, no hubo, digamos, mayores enfrentamientos, hubo más o menos una discusión bastante amplia dentro del partido. Entonces, creo que como la discusión fue bastante amplia, también la escogencia fue relativamente tranquila, sin mayores inconvenientes, y creo que bastante equilibrada la base de la composición del Congreso. Pero el Congreso va a reflejar, esta elección va a reflejar la existencia de corrientes internas. Esas corrientes van a estar expresadas allí en el Congreso, de acuerdo a los resultados. Mira, las corrientes internas existen en todos los partidos y con las distintas posiciones ahora. Y bien aburrido un partido donde no exista eso, ¿no? Además sería muy raro, ¿no? Es decir, eso sería muy sospechoso, ¿no? Es decir, pero lo que sí se nota en el proceso de debate, en el caso que yo participo de manera directa, que es el caso del Estado de Aragua, porque yo milito en el Estado de Aragua, en el partido, allá hay un proceso que empezó, mira, casi desde marzo, ¿no? Hasta todo esto, ha habido reuniones en las parroquias, reuniones por receptores, reuniones en los municipios, reuniones de la VC. Es decir, ha habido un proceso de discusión. A veces más profundo, a veces menos profundo la discusión, pero en todo caso ha habido una discusión. Por eso es que yo creo que la resultante del Congreso va a ser tomar decisiones políticas importantes. Eso va a ser la tarea del Congreso. ¿No hay una corriente interna que predomine en el Congreso? Yo creo que en este momento no podremos hablar de predominio de ninguna corriente, porque hay un consenso generalizado en el partido. El presidente Nicolás Maduro va a ser escogido como presidente unánime del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un consenso ya alcanzado, que se alcanza desde las propias bases. ¿Y esa va a ser la resolución más importante del Congreso, Roy? Eso, a mi juicio, esa es. Además, yo lo escribí en mi último artículo de la semana pasada, lo escribí. Es decir, el Congreso tiene tres grandes tareas. En primer lugar, la definición del carácter socialista del proceso revolucionario venezolano. Eso es muy importante porque hay un debate ideológico en este momento. Pero eso ya no estaba definido. No, eso estaba definido, pero es necesario reafirmarlo sobre unas nuevas situaciones y una nueva situación política que hay en el país. En segundo lugar, que yo creo que se debe escoger al presidente, se debe votar por unanimidad al presidente Maduro como presidente del partido, y por otra parte que se debe convocar a elecciones internas de las distintas instancias, como ya se hizo ya en una oportunidad. Ajá, ¿en qué plazo sería esa elección de las nuevas autoridades a todos los niveles? Yo creo que debería ser como fecha máxima de diciembre de este año. Es decir, debería arrancar después del Congreso todo un proceso que nos lleve a diciembre de este año, por ejemplo, diciembre, enero. ¿Por qué? Porque el año que viene estaríamos de cara a las elecciones parlamentarias. Ahora, tú sabes que tradicionalmente en Venezuela los presidentes, cuando ganan la elección, los candidatos presidenciales son liberados de la disciplina partidista y van al CEN y entran a la reunión del CEN o del Comité Nacional de COPEI, cuando eran estos partidos los que gobernaban. Iban a una reunión, por supuesto, entraba el presidente de la República, pero no tenían cargo directivo en el partido, se ocupaban del gobierno. ¿Por qué tiene que ser así que el presidente de la República sea el presidente del partido? Me refiero cuando lo era Chávez y ahora Maduro. ¿Por qué razón eso? Porque una cosa es dirigir un gobierno
para dejar las cosas como están, y otra cosa es dirigir un gobierno y un partido para cambiar un país y hacer una revolución, y no una cualquiera revolución, una revolución socialista, ¿no? Eso tiene una implicación muy importante porque el partido juega un papel de vanguardia en lo ideológico, de vanguardia en lo político y también de vanguardia en, en la función gubernamental, que implica una altísima responsabilidad del partido. De eso, en los últimos años de la Cuarta República, eso no existió. Existían partidos de manera clientelar que fueron perdiendo progresivamente su ideología política, fueron perdiendo y además se quedaron sin programa, ¿no? Es decir, una cosa es hablar del Partido de Acción Democrática del 41, ¿no? Aquel partido de la constituyente del 47, de la Unión Republicana Democrática, del propio COPEI, a pesar de sus posiciones muy derechistas en el momento, y del Partido Comunista, a hablar de lo que fue prácticamente la debacle política a partir de los 80-90 en los partidos de Acción Democrática y COPEI. Ahora, la noción, Roy, del liderazgo colectivo queda relegada a un segundo plano, va a seguir teniendo preeminencia. ¿Cómo va a ser la nueva situación a partir de que el presidente Maduro sea electo presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela? Es que una cosa no está en contradicción con la otra. Es decir, no está en contradicción, pero es un tema de peso. Hay momentos en la historia, por ejemplo, con Chávez el concepto de liderazgo colectivo no funcionaba. ¿No? A lo mejor se proclamaba, pero en la práctica no era así. Sí, pero te voy a decir lo siguiente. Chávez tenía un liderazgo muy fuerte. Yo creo que de alguna manera lo sigue teniendo. Es decir, el ejemplo político de Chávez como corriente política en el país tiene mucha fuerza. Pero el liderazgo de Chávez era indiscutible. Yo creo que no lo discute ni siquiera la derecha. No. Ahora, entre nosotros es discutible. Pero fíjate tú, fue el creador del partido, ¿no? Del Partido Socialista Unido. Es decir, él fue el gran promotor de un partido porque estaba consciente de que los liderazgos históricos tienen una misión, pero también la dirección colectiva de un proceso revolucionario tiene una gran importancia. Creo que hay que saber combinar las dos cosas. Y en este momento, ¿el peso estaría hacia cuál de los dos elementos? Yo creo que en este momento el liderazgo del presidente Maduro es decisivo para las decisiones políticas que hay que tomar. ¿Se ha afirmado o le falta afirmarse? ¿Se ha consolidado o le falta consolidarse? Yo creo que ya estaba consolidado porque él tiene una suerte que ni ha tenido nadie antes ni lo va a tener después. Es decir, tiene dos legitimidades: la legitimidad de la elección y la legitimidad de haber sido escogido por un líder histórico como Chávez. Es decir, eso más nunca nadie lo tendrá. Es decir, hay gente que tiene el momento histórico, lo lleva a tener esa. Por eso yo sí creo, por eso además no estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen que hay una falta de liderazgo en el país. Estoy radicalmente en desacuerdo con eso. Roy, ¿por qué un partido que tiene 7 millones de militantes, de acuerdo a lo que han dicho sus dirigentes, como el PSUV, convoca solamente a votar a 1 millón, de acuerdo a las cifras que he visto? Porque es la estructura del partido. Es decir, hay un partido que tiene, el Partido Socialista tiene unas características muy especiales. El Partido Socialista Unido es un proyecto político, es un movimiento social y es un partido propiamente dicho. Eso significa que tiene unas características muy distintas a lo que fueron los viejos partidos comunistas y muy distintas a lo que fueron los viejos partidos socialdemócratas, que digamos que es como la referencia más importante de los partidos. Nosotros estamos frente a una realidad nueva con el Partido Socialista Unido. Y en esta oportunidad se trataba de los voceros de aquella vanguardia que participó en el debate y que está participando en el debate. Ahora, en todo caso, Roy, no son para preocuparse de estos resultados en cuanto al bajo nivel de votación. No, yo creo que de ninguna manera. Yo creo que el partido además está dando una demostración que las otras fuerzas van a tener que tomar en cuenta. Es decir, mira, nosotros estamos discutiendo y vamos a una elección y vamos digamos, con una participación, ¿cómo digo?, serena, tranquila, libre de la gente que participó en todo ese proceso. Por cierto que muchos sectores han resentido, algunos sectores internos del PSUV han resentido el tema de las cooptaciones. Y bueno, eso de que ministros se cuenten, diputados se cuenten para ser delegados o que ya haya delegados natos, en fin.
y que eso, por supuesto, frena la participación de otros militantes, ¿no? No, yo creo que a mí lo que me parece es que una persona, por ejemplo, que que ya sea delegado nato, no tiene por qué ir al proceso de elección. No tendría por qué hacerlo. Es decir, yo soy delegado al Congreso del Partido por ser parlamentario. Así como son todos los compañeros de la Asamblea Nacional, otros de los compañeros de la Dirección Nacional Pero del también partido. sería interesante medir, por ejemplo, el liderazgo de un diputado que se ha derrotado en el Congreso. Oye, Claro. es interesante también, ¿no? Claro. Ya eso tendrá su momento en las elecciones parlamentarias. Bueno, Roy, vamos a una pausa. Ya regresamos con Roy Daza, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado por el Estado de Aragua.